su obra, si la puede gozar en vida, pues la goza. Si no, se muere de hambre como se murieron, o de muchas circunstancias, como fue también la droga, como fue Amadeo Modigliani, que fue un pintor que le gustaba el opio, y le gustaba el alcohol, y le gustaba todo. El pintor o el artista era el arte por el arte. Ahora es el arte por la plata. ¿Cuáles grandes pintores aquí en Colombia fueron amigos suyos, conocidos? ¿Usted conoció su trabajo personalmente? Ah, no, pues la mayoría de mi época, aunque era yo más joven que Botero, más joven que Obregón, más joven que Grau, yo conocía al dedillo la obra de ellos, que me parecen extraordinariamente maravillosos. A mí me encanta, y que cada uno tiene una particularidad. Obregón, una imaginación desbordante. Eso es una cosa tremenda. Es decir, uno si estudia a fondo la obra de Obregón, uno no sabe, yo creo que ahí se necesita un poco de inspiración divina o mucha droga, y mucho trago, y mucho alcohol, porque es que ya no cabe que unas formas que él hace están fuera del escape del pintor común. Y lo de Botero es ese oficio que tiene tan brutal para la forma de llenar una manzana o una mujer de 500 pinceladas o 1000 o 2000 de diferentes colores, que conforman, al final se unen en uno solo, porque en el amarillo, azul y rojo van produciendo En parte de los colores primarios hacia los de bastón. hacia el bastón. Pero si tú pones un color, un verde o un azul con un amarillo en el conjunto, cuando se une la visión, te produce un verde. Los impresionistas se basaban en que ninguna forma tiene líneas, por eso nunca delineaban nada, sino que es puro color. Y el día que una hoja no tuviera color verde, no se veía, sería transparente. Ellos jugaban era con la textura, pura textura, pura manera de textura. No, visión del color. Ah, el espectro de la luz sobre lo de la visión. Sobre la visión. Y que todo se produce, el creador de eso, más que todo, no un creador, porque fueron varios, Claude Monet pinta Notre Dame 5 o 6 veces a diferentes horas del día, y demuestra que el Notre Dame no tenía el mismo color a las 11 de la mañana que el impresionismo, y entonces lo bautizan impresionismo, porque los bautismos en el arte es que a alguien se le ocurre decir, este pinta así. Una expresión como en cierto momento. Sí, y entonces un crítico llega y dice, este tipo pinta así, o este pinta así, o este movimiento pinta así, y entonces, como todo era impresión de las cosas, entonces lo llamaron los impresionistas. Los grandes surrealistas, generalmente, ellos se basan en lo que sueñan. Y en el surrealismo como movimiento. Pues es que el movimiento de Dalí es milenario. Es decir, el surrealismo es milenario, porque hay pintores de 1600, que pintaron todos esos sueños y todas esas fantasías. Entre ellos le digo el Jerónimo Bosch, y todavía se encuentran
pintores extraños dentro de la historia del arte. Ese es de uno de los movimientos más antiguos del mundo. Lo que pasa es que a raíz de que aparece Sigmund Freud, que él trabajaba mucho sobre la mente humana, Sobre la psiquis, sobre el psicoanálisis y por qué la mente era capaz de producir monstruos. Entonces, o apariciones, o ver cosas que en realidad nadie las ve. Esos pintores tienen esa cualidad de que cuando se ponen a pintar son capaces, pero para eso se necesita la habilidad, la capacidad y el dominio del arte para reproducir eso. Clásicos que, pues en pintura, parte de la pintura universal, parte de la que conocemos en la actualidad, parte de los clásicos. El problema de los clásicos fue muy contundente. Llegaron a un dominio tan espantoso de la técnica y de la perfección que llegó un momento que los que siguieron, si nosotros no podemos a imitar a esta gente, terminamos locos. Hasta ahí llegó. Ya, por ejemplo, superar a un Pablo Rubens, a un Rembrandt, a un tipo de esos, un Tiziano, un Velázquez, ya prácticamente yo creo que era imposible. Ellos llegaron. Claro que eso no es un arte de 20 años, sino de siglos. Hay un concepto, humildemente, que Beethoven llegó a una grandeza musical que hizo el mejor concierto para piano que hay en toda la historia, que es el quinto, el Emperador. El concierto no hizo sino uno para violín, que es el concierto en re, el mejor del mundo. Pues estoy hablando de mi concepto, en modo de apreciar, puedo que sea un ignorante. La mejor sinfonía de toda la historia, que es la novena. Los cuartetos, que son creo que 14 o 16, que son 16 cuartetos, nunca los han podido superar, y 32 sonatas que no las han podido superar. Entonces los otros músicos dijeron que mierda hacemos nosotros. Pues ya siguieron 2 o 3 grandes, entre ellos Brahms, pero ya no quisieron seguir los demás. Ya no quisieron seguir los demás. Yo, ¿para qué crear sinfonías? Si todas van a ser inferiores a la novena. ¿Para qué voy a hacer cuartetos si todos van a ser inferiores a... ¿Para qué voy a hacer conciertos para piano si van a ser inferiores? Porque el límite humano siempre ha existido. Y entonces crearon otra música muy maravillosa, pero ya no con las reglas, ni siguiendo a superar a Beethoven, ni ignorando a Beethoven. El arte es una cadena. El uno se pega de esta y el otro se pega de esta, pero sigue siendo el arte. Y las bases vienen paulativamente y llega un momento en que esta cadena llegó hasta lo máximo de elevación y yo me lo voy a pegar a aprender toda la sabiduría. Me tocó ver un cuadro de Picasso. Uno de los colores más difíciles que hay es el verde. No sabe uno cómo cuadrarlo con nada. Es que el verde no entona con nada. Ese Picasso es como y Picasso, en un cuadro inmenso que le vi yo, en el medio, el atrevimiento, mete un verde y le pone unos colores alrededor y armoniza. Pero ese es Picasso, no yo. Picasso es como su máxima influencia. Todo el que usted más le ha gustado para su obra.
Es que el problema de Picasso es el siguiente, que Picasso tuvo un don que fue aprovechar todas las épocas de la historia de la pintura. Él pintó como clásico, pintó como impresionista, pintó como cubista, pintó como realista, pintó como le dio la gana. Y por último terminó siendo Picasso. ¿Sus influencias cuáles son? Primordialmente es que yo los adoro a todos los que me gustan. A mí, por ejemplo, uno de los pintores que más me impresionó a mí, me gustó, fue George Braque. Yo he sido un muy analítico, y Braque decía una frase: amo la regla que corrige la emoción. Y Picasso es al contrario, manda la emoción, manda la regla para la mierda y la rompe. Cuando estoy leyendo a Shakespeare, esto es imposible. No puede haber uno más grande de esa imaginación que Shakespeare. Pero leyendo a Dostoyevsky, ya me inclino un poquito hacia Dostoyevsky, entonces es un vaivén más. Y en literatura, digo yo, pues Shakespeare, Dostoyevsky, Franz Kafka, y hay un sueco que me he leído, pues escribió muy poquito, o al menos lo que se conoce de él. Él ganó el premio Nobel, que se llama Parlangernis, que escribió El enano, La Sibila y Barrabás. Con esos tres bastó para gastar. Y hay un monstruo de la literatura universal, que es Gabriel García Márquez. ¿Le gusta la obra de García Márquez? Ay, es decir, que mis respetos con los demás que he mencionado, pero él está entre los grandes. La imaginación de Gabriel García Márquez es... ¿Y usted que vivió en México? Y no. ¿Cómo sitúa a Juan Rulfo dentro de la literatura latinoamericana? Para mí, Juan Rulfo tiene un problema, que es que se quedó en poquito, nos dio muy poquito. Y dos obras, Pedro Páramo y El llano en llamas, son de una grandeza del carajo, pero nos dio muy poquito ponqué. Uno siempre queda esperando más de Juan Rulfo, siempre nos quedamos esperando más de él. Sí, no, pero y no dio más. Shakespeare lo llena uno hasta el borde, hasta la saciedad, hasta que uno no puede más con esa imaginación, de Juan Rulfo y de Franz Kafka también, muy poquito. Entonces tiene que volverlos a saborearlos, tiene que volver a releer